Muy buenas noches. Me presento, soy el alumno Iván Antonio Gómez Gómez, actualmente cursando la licenciatura en médico cirujano por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y, para ser más específicos, cursando la materia de fisiología. El día de hoy les vengo a hablar acerca de la evaluación de la función pulmonar. Dentro de esta presentación veremos subtemas como es la anatomía, también un poco a la histología de las vías respiratorias. Hablaremos acerca de la circulación pulmonar, definiremos volúmenes y capacidades pulmonares, hablaremos acerca del estudio de la espirometría y el espirograma, habrá el análisis de la curva, los patrones restrictivo, obstructivo y patrones de trabajo. Iniciamos. Vamos a iniciar con la anatomía. En este caso, generalidades de las vías respiratorias. Según y funcionalmente, así es, funcionalmente se dividen a las vías respiratorias en una zona de conducción y una zona respiratoria. Funcionalmente, ¿debido a qué? A que la zona de conducción no hay como tal un intercambio de gases, pero sí hay un acondicionamiento. Este acondicionamiento va a estar desde la tráquea hasta el bronquiolo terminal, hasta los bronquiolos terminales. Aproximadamente de 9 a 16 ramificaciones desde la tráquea hasta el bronquiolo terminal. ¿Y qué función va a tener esta parte o esta zona? Va a calentar el aire a una temperatura corporal de aproximadamente 37 grados centígrados. Agregar agua o vapor de agua hasta que el aire esté 100% humedecido. Y va a filtrar todos los elementos extraños como virus, bacterias, partículas que no deberían de estar o que no deben llegar a los alvéolos. Y como tal, la zona respiratoria, que comprende desde el bronquiolo respiratorio hasta el saco alveolar, van a tener esta función, la función de crear el intercambio de gases. Vamos a continuar y vamos a hablar acerca de la histología desde la tráquea hasta los alvéolos. Como podemos observar en la imagen, hay cambios bastante notables desde la tráquea hasta los alvéolos. Vemos el primer cambio, que es de nuestro epitelio, un epitelio pseudoestratificado hasta un epitelio respiratorio en los alvéolos. Como células van desapareciendo, células falciformes que secretan moco van desapareciendo, prácticamente ya no están en la zona en la porción respiratoria. Las células ciliadas, que tienen esta función de barrer o de barrido coordinado del cubrimiento mucoso, también van desapareciendo y se encuentran en poca porción, hasta que llegamos a la parte de nuestros alvéolos, donde específicamente se puede determinar como el sitio de intercambio gaseoso. Y ya vemos que ya no hay ya nuestro epitelio ya cambió, es un epitelio respiratorio y solo tenemos una capa de fibras elásticas. ¿Esto por qué? Porque esto permite las condiciones óptimas para que exista un intercambio gaseoso, para que haya un intercambio gaseoso. Porque si hubiese una capa, por ejemplo, como el músculo liso, no serían tan óptimas o el intercambio gaseoso no sería el correcto o el esperado al momento. Por eso las características de la parte de los alvéolos. Ahora tomando el tema de circulación pulmonar, vamos a definir la circulación pulmonar como la parte del sistema circulatorio encargada de llevar sangre con menor cantidad de oxígeno, o en algunos casos denominada sangre venosa, hacia los pulmones, desde el corazón hacia los pulmones y regresar hacia el corazón. ¿Cómo sucede esto? Regresar hacia el corazón con sangre con mayor cantidad de oxígeno.
la sangre con menor cantidad de oxígeno llega a la aurícula derecha a través de las venas cavas superior e inferior respectivamente. Después, a través de las arterias pulmonares, llega hacia los pulmones donde se da el intercambio gaseoso y propiamente la sangre aumenta su cantidad o su presión de oxígeno y regresa a través de las venas pulmonares que desembocan en las aurículas, en la aurícula izquierda. Ok. Cabe mencionar que esta circulación es solamente encargada de lo que se mencionó anteriormente. Sin embargo, el pulmón posee dos tipos de circulación, una denominada circulación pulmonar o circulación bronquial. La circulación bronquial, mediada por la arteria bronquial, rama directa de la aorta, se encarga de ¿qué? Se encarga de perfundir, de nutrir a mi tejido pulmonar. La sangre que va a través de la circulación bronquial regresa por las venas bronquiales directamente en las venas pulmonares que desembocan en el ventrículo, como habíamos dicho, en la aurícula izquierda, perdón. Ok, entonces estas arterias bronquiales van a desembocar directamente aquí, en esta parte. Van a desembocar directamente en esta parte, en las venas pulmonares. Y en otros temas se pudo ver cómo en esta parte sucede algo llamado un mezclado o sangre derivada, donde se da el mezclado de sangre de la sangre que ya perfundió el tejido pulmonar y la sangre que regresa de nuevo al corazón. Pero bueno, este es parte de otro tema. Entonces, continuando con la exposición, vamos al siguiente tema. Entonces, hablemos acerca de volúmenes pulmonares. Primero vamos a definir qué es un volumen o qué debemos entender y el concepto como volumen. El volumen va a corresponder a la medida del espacio que ocupa un cuerpo. Ok, en este caso, al hablar de volúmenes pulmonares, estaríamos definiendo el cuerpo como la cantidad de aire. Y esta cantidad de aire ocupa un volumen en específico en nuestros pulmones. Comenzamos a hablar del volumen corriente, que tiene un valor de 50 mililitros. El volumen corriente lo vamos a definir como ¿qué? Como la cantidad de aire que se inspira o expira en cada respiración normal. En estos momentos que estamos tranquilos, que estamos en nuestra silla, en nuestra cama, estamos teniendo una respiración normal. Por lo tanto, hay un volumen corriente. Solo se puede determinar un volumen corriente, porque no está entrando más aire ni menos aire, está entrando una cantidad de aire normal. Nuestra respiración normal de todos los días es un ejemplo claro de nuestro volumen corriente, la cantidad de aire que entra y sale. Después tenemos nuestro volumen de reserva inspiratorio, que va desde valores desde 2500 a 3000 mililitros. Si nos damos cuenta, al hablar de sus valores, estamos viendo que es una cantidad mucho mayor a nuestro volumen corriente. Entonces, por ende, es una cantidad o un volumen adicional de aire. ¿Por qué? Porque ese es un volumen de reserva inspiratorio. Es que estamos inspirando más aire, está entrando más aire a nuestros pulmones. Hay un volumen de aire adicional de aire que entra al inspirar después de un volumen corriente normal. O sea, tenemos una respiración normal y metemos mucho aire, ¿okay? Respiramos muy hondo. Eso representa nuestro volumen de reserva inspiratorio. Después vamos a hablar de nuestro volumen de reserva expiratorio.
En este caso, nuestro volumen de reserva inspiratorio sería totalmente diferente a nuestro volumen de reserva inspiratorio. Nuestro volumen expiratorio, representando valores normales de 1100 mililitros, es la cantidad de aire o el volumen adicional máximo de aire que se puede expirar mediante una expiración forzada después del final de una expiración o volumen corriente normal. Ok, estamos respirando de manera normal y sacamos aire. Todo el aire que podamos sacar representa nuestro volumen de reserva expiratoria. Después tenemos a nuestro volumen residual. Nuestro volumen residual es la cantidad de aire que queda en el interior de las vías respiratorias y en el interior de los pulmones y que no puede expulsarse tras una expiración forzada. Okay, este volumen se queda en los pulmones, pues debido a nuestros pulmones no se pueden quedar sin aire. Es la cantidad o el volumen que queda en nuestros pulmones. Ahora procederemos a hablar de capacidades. ¿Y qué entendemos por capacidades? También importante definir la capacidad. Es la propiedad de poder contener cierta magnitud de alguna cosa en un límite determinado. En este caso, podemos definir a la capacidad pulmonar como la propiedad de contener una cantidad de aire hasta un límite determinado dentro de nuestros pulmones. Y nuestras capacidades van a ser nada más y nada menos que la suma de nuestros volúmenes. Entonces, vamos a hablar acerca de la capacidad inspiratoria. La capacidad inspiratoria va a ser el volumen corriente más el volumen de reserva inspiratorio, y lo vamos a definir como la cantidad de aire que una persona puede inspirar comenzando en el nivel expiratorio normal y extendiendo los pulmones hasta la cantidad máxima. ¿Okay? Todo el aire que podemos inspirar va a representar mi capacidad pulmonar y va a tener valores de 3500 mililitros, que si nos damos cuenta es nada más y nada menos que la suma de los valores que vimos anteriormente. Ahora vamos a hablar de nuestra capacidad residual funcional. Nuestra capacidad residual funcional va a estar compuesta tanto de nuestro volumen de reserva expiratorio como nuestro volumen residual, y lo vamos a definir como la cantidad de aire que queda en los pulmones al final de la expiración normal, y va a ir entre valores de 2300 mililitros. Entonces, continuando, vamos a tener a mi capacidad vital. Mi capacidad vital va a estar compuesto por 3 volúmenes: mi volumen de reserva inspiratorio, más mi volumen de reserva expiratorio, más mi volumen corriente. Y lo vamos a definir como la cantidad máxima de aire que puede expulsar una persona desde los pulmones desde antes llenarlos hasta su máxima dimensión, y después expirando la máxima cantidad. Entonces, cantidad máxima de aire que se puede expulsar una persona después de haber llenado los pulmones hasta una máxima dimensión. Después de que llenamos todos los pulmones, metemos mucho aire y después expulsamos todo este aire. Entonces, esta es mi capacidad vital. Y por último vamos a tener mi capacidad pulmonar total, que va a ser nada más y nada menos que la suma de todos mis volúmenes, o para fines prácticos, mi capacidad vital más el volumen residual. Esta capacidad se refiere al volumen máximo de aire que puede expandirse los pulmones, a la cantidad máxima hasta a la que los pulmones pueden expandirse con un máximo esfuerzo posible. Entonces, de esta forma estamos definiendo nuestras capacidades pulmonares. En el siguiente apartado veremos unas gráficas o un espirograma. Hablaremos ya de la espirometría y de la importancia que tienen estas capacidades y cómo se pueden medir. Okay.
empezamos a hablar acerca de la espirometría. ¿Qué es la espirometría? La espirometría es una técnica de exploración y que va a explorar la función respiratoria. ¿De qué manera vamos a explorar la función respiratoria? Midiendo los flujos y los volúmenes respiratorios. Entonces, la espirometría es la técnica de exploración de la función respiratoria que mide los flujos y los volúmenes respiratorios. ¿De qué manera? A través de un espirómetro y un espirograma. El espirómetro es mi instrumento de medida que determina los volúmenes y capacidades pulmonares. Y mi espirograma es el resultado de mi estudio, en donde se indican los cambios de volumen pulmonar en diferentes condiciones de respiración. Entonces, ¿qué hace la espirometría? Mide mi capacidad ventilatoria, mide la capacidad ventilatoria que tiene nuestro paciente. ¿Cómo se realiza? Es importante saber cómo se realiza. Como podemos ver aquí en la imagen, se colocó una boquilla perteneciente al espirómetro en nuestro paciente, entre sus labios bien cerrados, durante todo el tiempo que dure este estudio. Entonces, una vez que ya se ha colocado la boquilla y se ha colocado unas pinzas en la nariz, a forma de que no se escape nada de aire y nuestro estudio sea lo más asertivo posible, le pedimos a nuestro paciente que realice una respiración normal, una inspiración y una expiración normal. Y en el espirograma podemos ver claramente cómo se marca un volumen tidal o volumen corriente, como corresponde o como vimos anteriormente. Un volumen tidal o un volumen corriente. Aquí lo podemos ver. Una respiración normal. Se los voy a marcar con... Vemos aquí mi volumen tidal y mi respiración normal, que le estamos pidiendo a nuestro paciente que haga. Después se le va a pedir a nuestro paciente que tome una gran cantidad de aire, una gran inspiración bien profunda, que llene los pulmones. También se puede leer aquí que esto equivale a nuestro volumen de reserva inspiratorio. Estamos viendo claro aquí. También se los voy a marcar. Nuestro volumen de reserva inspiratorio. Estamos viendo cómo se le pide al paciente que meta mucho aire, que inspire mucho. Ok, y vemos a nuestro volumen de reserva inspiratorio. Después de esto se le pide a nuestro paciente que exhale con mayor fuerza hasta donde pueda, hasta donde se le indique. En el caso en el que va a vaciar sus pulmones, por así decirlo, de aire. Y también lo vamos a tener representado. Vamos a representarlo aquí. Como se le pide al paciente que saque la mayor cantidad de aire. Y esto será igual a mi volumen de reserva expiratorio. Mi volumen de reserva expiratorio. Ok. Y cabe mencionar que no se puede calcular, o que la espirometría no calcula mi volumen residual. Pero vamos a mencionar otro estudio muy importante, que es la plestimografía. La plestimografía es un método basado en la medición de los cambios de presión y de volumen que se utiliza para medir parámetros orientados ya a diagnósticos y enfermedades. ¿Debido a qué? Debido a que medir el volumen residual suele ser vital suele ser, cuando está alterado, este volumen puede especificar una enfermedad respiratoria. Entonces esta prueba mide la capacidad funcional residual y la resistencia específica de las vías aéreas.
la plestimografía. Entonces podemos recalcar que la espirometría no es el único estudio, sino que la plestimografía sí, mientras que la espirometría no mide el volumen residual, la plestimografía sí, midiendo la capacidad residual funcional, podemos calcular el volumen residual. La diferencia entre estas dos es que en la plestimografía nuestro paciente tiene que estar dentro de una cámara, a diferencia de la espirometría donde no es necesario. Entonces, continuando ya con la exposición, vamos a ver un espirograma. En el espirograma vamos a ver claramente nuestro volumen tidal o volumen corriente. Está representado aquí. Voy a utilizar marcadores. Y vamos a ver nuestro volumen corriente. Todo esto de aquí, que estoy rellenando aquí, representa nuestro volumen corriente. ¿Ok? Poner el mismo color. Nuestro volumen corriente. Vamos a ver nuestro volumen de reserva inspiratorio. Vamos a ponerlo en otro color. Todo este aire que entra aquí representa nuestro volumen de reserva inspiratorio. En la siguiente diapositiva vamos a definirlo. Pero aquí es importante saber dónde está, cómo se representa y poder ver cómo estos representan a mi capacidad. ¿Ok? Mientras aquí vamos a enfocarnos en ubicar en qué parte del espirograma se ubica cada uno de los volúmenes. ¿Ok? Pongo el mismo color. Ahora nuestro volumen de reserva expiratorio. Aquí nuestro volumen de reserva expiratorio se representa en esta parte. Y bueno, nuestro volumen residual, como ya habíamos dicho, en nuestro espirograma no se puede calcular. Más adelante vamos a dar un ejemplo de cómo se calcula a través de una maniobra de helio. Pero por el momento es importante saber que en todo caso nuestro volumen residual es este de aquí. No conocemos ese valor en una espirometría. Entonces, mi volumen de reserva inspiratorio más mi volumen corriente o volumen tidal van a representar a mi capacidad inspiratoria. Podemos ver claramente mi capacidad inspiratoria. Mi volumen de reserva inspiratorio más mi volumen tidal va a dar igual a mi capacidad inspiratoria. ¿Ok? Ahora mi capacidad residual funcional. Mi capacidad residual funcional va a ser mi volumen de reserva expiratorio más mi volumen residual para formar mi capacidad residual, como habíamos visto en anteriores diapositivas. Ahora, mi capacidad vital. Mi capacidad vital, como recordamos, es la suma de tres volúmenes. ¿Cuáles son estos tres volúmenes? Se representan claramente aquí. Mi volumen de reserva inspiratorio, mi volumen tidal y mi volumen de reserva expiratorio van a formar a mi capacidad vital. ¿Ok? Es importante. Recalco en la siguiente diapositiva vamos a definirlos. Y mi capacidad pulmonar. Mi capacidad pulmonar, pues propiamente va a ser la suma de todos estos volúmenes. Para dar mi capacidad pulmonar o fines prácticos, mi capacidad vital más mi volumen residual. ¿Ok? Ahora procederemos a definir cada uno de estos, pero en una gráfica. Entonces vamos a definir. Vamos a comenzar
con mi volumen de reserva, mi volumen de aire corriente. Como ya habíamos dicho, mi volumen de aire corriente es todo esto. ¿Y cómo lo vamos a definir? Mi volumen de aire corriente va a ser el volumen de aire que entra y sale. ¿Ok? El volumen de aire que entra y sale de los pulmones durante, aquí vamos a definirlo, durante una inspiración y expiración normal. ¿Ok? Volumen de aire que entra y sale durante una expiración y una inspiración normal. Esto va a representar mi volumen de aire corriente. ¿Ok? De esta manera lo estaríamos definiendo. Continuando, vamos a hablar acerca del volumen de reserva expiratorio. Mi volumen de reserva expiratorio, como podemos aquí, es aire que entra. Entonces es volumen de aire que entra. Si estoy inspirando, vamos a definir lo que es durante o después de mi volumen corriente. Exacto, durante. ¿Durante qué? Durante una inspiración. ¿Normal o forzada? Claro, forzada, porque en este caso estamos tratando de meter más aire del que normalmente está circulando dentro de nuestros pulmones. Entonces es una manera muy práctica de definirlo. Vamos a continuar. Vámonos con nuestro volumen de reserva expiratorio. Nuestro volumen de reserva expiratorio, aquí tenemos marcado, es el volumen de aire. Como tal, estamos expirando, estamos sacando aire, entonces es volumen de aire que sale. Y este volumen de aire está saliendo durante o después de una expiración. Exacto, está saliendo durante una expiración normal o forzada. Forzada. ¿Ok? Porque ya está después de mi volumen corriente, estoy sacando más aire del que sacaría en condiciones o normalmente. Y por último, mi volumen residual. Mi volumen residual lo vamos a definir como mi volumen de aire. En este caso, como habíamos dicho, mi volumen residual no sale. Por lo tanto, permanece dentro de mis pulmones. Y este aire permanece después de una expiración. Después de haber expirado todo el aire de mi volumen reserva, después de una expiración, me queda exactamente mi volumen residual. ¿Después de qué? De una expiración forzada. ¿Ok? Porque sacamos todo el aire. Nos esforzamos por sacar todo ese aire. Entonces de esta manera estamos definiendo de forma práctica cada uno de los volúmenes. Y se logra y se denota aquí como mi capacidad funcional. Mi capacidad funcional es mi volumen reserva más mi volumen corriente. Como estos dos son igual a mi capacidad funcional, como vimos en la anterior presentación. Igual como mi capacidad residual es igual a mi volumen de reserva expiratorio más mi volumen residual. Muy interesante. Y mi capacidad vital, compuesta por ¿cuántos? Por 3 volúmenes, que al sumarlos propiamente me da mi capacidad vital. Y la capacidad pulmonar total. La capacidad pulmonar total, que al final es la suma de todos nuestros volúmenes.
¿ok? Solo como repaso. Entonces, espero que haya quedado muy claro, porque a continuación les muestro un problema. Es necesario, es importante poder calcular, poder entender el concepto de mi volumen, de mi capacidad, cómo se forma. Y pues aquí les recomiendo pongan pausa al video, intenten calcular lo que se les pide, cada una de las capacidades, intentando recordar cómo se compone. Aquí les pido que pausen el video y nosotros vamos a continuar con la exposición. Ok, ya habíamos estado hablando acerca del volumen residual funcional y que en una espirometría no podemos calcular el volumen residual funcional, sino que tenemos dos opciones: hacer una plastimografía o calcularlo mediante la técnica conocida de Helio. Una plastimografía sería una forma más precisa de calcular mi volumen residual funcional, pero no en todo y no siempre se puede contar con el equipo para realizar una plastimografía. Sin embargo, el cálculo por Helio es una técnica bastante buena y bastante precisa. Antes de explicarles cómo se calcula por esta técnica de Helio, hay que definir de nuevo o recordar bien qué era el volumen residual. Dijimos que el volumen residual era la cantidad de aire que quedaba en las vías respiratorias y en el interior de los pulmones que no puede expulsarse tras una expiración forzada. ¿Ok? ¿Y cuál va a ser la función de esto? De mi volumen residual. Mi volumen residual va a garantizar el estado de llenado parcial que tienen los pulmones. ¿Ok? Y es importante calcularlo debido a que tiene un enorme peso en el momento de determinar enfermedades pulmonares restrictivas. ¿Por qué? Porque las enfermedades pulmonares restrictivas se caracterizan por una disminución de mi volumen residual, como es en el caso de la fibrosis pulmonar. Ok. Entonces, ¿qué se va a calcular con mi técnica de Helio? Pues lo que se va a calcular con mi técnica de Helio va a ser la capacidad residual funcional. ¿Ok? No directamente mi volumen residual, sino mi capacidad residual funcional. ¿De qué manera? Vamos a nombrar los siguientes pasos. Se va a llenar el espirómetro con una concentración conocida de aire mezclado con otra concentración conocida de helio. Entonces, se va a pedir al paciente que haga una expiración normal antes de usar el espirómetro, a modo de que solo quede en los pulmones mi capacidad residual funcional, la capacidad con la que se va a mezclar mi concentración de aire y helio. ¿Ok? Entonces, una vez que solo me quedó mi capacidad residual funcional, porque mi paciente ya ha hecho una expiración antes de usar el espirómetro, se le pide que respire desde el espirómetro los gases que se mezclan para que se mezclen con los gases de los pulmones. ¿Ok? Y todo esto, pues ya todos los datos que tengo me sirven para calcular mi capacidad residual funcional a través de la siguiente fórmula que se muestra aquí en pantalla. ¿Ok? Mi capacidad residual funcional, entonces, va a ser igual a mi concentración de helio. ¿Cuál es la concentración de helio? Sobre mi concentración de helio en el espirómetro. Todo esto menos 1. Y el resultado de toda esta operación la debo multiplicar por
mi volumen inicial en el espirómetro. ¿Ok? Mi concentración inicial de helio sobre mi concentración inicial en el espirómetro, o mi concentración de helio inicial en el espirómetro menos 1 multiplicado por mi volumen inicial en el espirómetro. Me va a dar como resultado mi capacidad residual funcional. Una vez que tengamos calculado la capacidad residual funcional, bastará con restar uno de los volúmenes que conforman esta capacidad. Como sabemos y como debemos recordar, mi capacidad residual funcional es nada más y nada menos que mi volumen de reserva expiratorio más mi volumen residual. Entonces, como en una espirometría yo sí puedo calcular mi volumen de reserva expiratorio, sería un volumen que yo ya conozco. Entonces ya tengo mi capacidad residual funcional. Debido a que esta se compone por mi volumen de reserva expiratorio y mi volumen residual, solo tendría que restar, como se muestra aquí en pantalla, solo tendría que restar a mi capacidad residual funcional, le tendría que restar a mi volumen residual expiratorio, y así obtengo mi volumen de reserva. ¿Ok? Como ya tengo mi capacidad residual funcional, solo restamos el volumen residual expiratorio y así obtenemos nuestro volumen residual. Y de esta forma es que se puede calcular a través de la técnica de helio los valores que mi volumen residual. Ok. Dentro del estudio de la espirometría vamos a encontrar una división o dos tipos de espirometría. La espirometría simple, que fue la que expusimos en presentaciones anteriores, donde hablábamos de las capacidades de los volúmenes, pero también existe una espirometría forzada. La espirometría forzada es aquella en que tras una expiración máxima que se le pide al paciente que realice una expiración de todo el aire, que en menor tiempo posible. ¿Ok? Y de esta espirometría forzada van a salir los datos para estas curvas, tanto la curva volumen-tiempo como la curva flujo-volumen. ¿Y por qué va a ser importante estas dos curvas? Bueno, estas dos curvas nos van a ayudar en cómo dentro del estudio de la espirometría vamos a contar con una espirometría simple y una espirometría forzada. La espirometría simple fue la que expusimos anteriormente. Y ahora vamos a hablar sobre la espirometría forzada. En la espirometría forzada en este caso se le pide al paciente que realice una expiración de todo el aire en el menor tiempo posible. ¿Y para qué va a ser importante esto? Bueno, ¿para qué va a ser importante? Para propiamente encontrar ambas curvas, tanto la curva volumen-tiempo como la curva flujo-volumen. Y dentro de ella podemos analizar su morfología, su duración y leer los valores y los volúmenes espirométricos que nos ayuden a poder determinar si hay o no una afectación o una enfermedad pulmonar. ¿Ok? Vamos a analizar la curva volumen-tiempo. La curva volumen-tiempo nos habla, o vamos a encontrar dos parámetros importantes. Va a tener una relación en la cantidad de volumen que entra en un determinado tiempo. Ok, vamos a encontrar dos parámetros como el FEC1, el FEC1 que va a representar el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, con un promedio o un valor promedio normal de un
80%. ¿Ok? De un 80%. Y mi capacidad vital forzada. Ok, ya habíamos visto que era la capacidad vital forzada. También determinada y con un rango de igual forma de un 80%. Ok, ahora vamos a hablar acerca de la morfología de la curva. La morfología de la curva volumen-tiempo va a ser de la siguiente forma. Va a tener un ascenso rápido, un ascenso muy rápido durante el primer segundo, y después este ascenso muy rápido se continuará en una forma de meseta. Y al final de esa curva encontramos nuestra capacidad vital forzada. Entonces, la morfología normal de la curva va a ser un ascenso muy rápido de la curva y continuación de meseta. Así se debe encontrar en condiciones normales. En caso de no ser así, podríamos asociar, dependiendo de la capacidad que se vea o dependiendo del volumen que se vea afectado, saber si nos encontramos frente a un patrón obstructivo o un patrón restrictivo. Ahora procederemos a hablar sobre la curva flujo-volumen. En la curva flujo-volumen vamos a tener mi Fm, que va a ser el flujo expiratorio máximo, donde lo vamos a encontrar, como se puede ver en la imagen, en el pico de nuestra curva. Ok, ¿cuál va a ser la morfología con la cual debemos encontrar normalmente a nuestra curva flujo-volumen? Bueno, al igual que nuestra curva volumen-tiempo, nuestra curva flujo-volumen va a tener un ascenso muy rápido y un descenso. Va a tener un ascenso muy rápido, un pico y después un declive que no es tan pronunciado, o en algunas literaturas como un descenso rectilíneo. ¿Ok? Esta va a ser la forma en la que vamos a encontrar normalmente a nuestra curva volumen-tiempo. Flujo-volumen. Y ahora vamos a ver los rangos. Los rangos normales en los que debemos encontrar estos valores. Ok, comencemos a hablar sobre mi capacidad vital forzada. Mi capacidad vital forzada habíamos determinado que debe ser mayor a un 80% para que se pueda considerar como normal. En esta tabla vemos como el valor observado tras el estudio espirométrico es de 3.55 y nuestro valor teórico es de 4.35 con un porcentaje de un 81%. En este caso mi capacidad vital forzada se encuentra normal. Después mi FET1, que encontramos como un valor observado de 1.50 y de 3.51. En este caso vemos una reducción del porcentaje, que este rango también se debe encontrar mayor al 80%, lo que me estaría indicando una restricción en caso de que solo se hubiese afectado este parámetro. También vamos a encontrar otros parámetros como mi Ok, vamos a también encontrar otros parámetros que vamos a ver a continuación en la siguiente gráfica. Como puede ver en la siguiente gráfica, vamos a encontrar de igual forma nuestra capacidad vital forzada, a nuestro volumen expiratorio forzado y a nuestro índice de Tikhonov. Es importante nuestro índice de Tikhonov al momento de determinar
si hay un grado de obstrucción o un grado de afectación a nivel de obstrucción. Ok. Este índice se maneja debe ser mayor a un 70%. Nuestro valor observado se encuentra entre 70.73. Nuestro valor de referencia entre 75.57, dándonos un porcentaje de un 94%. Como podemos observar, nuestro índice de difenol es de más de un 70%, por lo cual nos encontramos en una circunstancia normal, aunque es importante recalcar que en adultos mayores este parámetro disminuye, por lo que va a depender mucho de la edad de la persona en cuestión para determinar si es o no es normal. Una vez hecho el análisis de las curvas, procederemos a hablar sobre los patrones obstructivos. En este caso, ya analizamos de dónde sale tanto el volumen, el tiempo, el flujo representado en esta gráfica, pero también vimos cómo se ve de manera normal. En este caso, en un patrón o una alteración ventilatoria obstructiva, hay cambios en la forma de nuestras dos curvas, comenzando con la volumen-tiempo. Patrón obstructivo de curva volumen-tiempo va a estar bien delimitado porque hay una disminución de la salida de aire. Entonces, mi volumen expiratorio forzado en el primer segundo se encuentra totalmente disminuido, mientras que mi capacidad vital forzada se encuentra de forma normal, lo que por ende me va a dar un declive o un retardo más en llegar a mi meseta, lo que es una característica de un patrón obstructivo en mi curva volumen-tiempo. ¿Debido a qué? Debido a que mientras mi capacidad vital forzada se encuentra de manera normal, mi volumen expiratorio forzado en el primer minuto se encuentra por debajo del 80% de referencia. En este caso estaría aproximadamente en menos de 2. Si lo vamos a ver como menos de 2. Una línea hasta donde está menos de 2. Y si recordamos la presentación anterior, vimos que mi volumen expiratorio en el primer minuto, aquí se lo voy a marcar, en un balón de referencia de 2.38 aproximadamente, y tenemos aproximadamente menos de 2, como aproximadamente 1.8, por ende está totalmente disminuida mi volumen expiratorio forzado. ¿Y qué patrones obstructivos o qué enfermedades podrían estar asociadas a este patrón? Bueno, un caso conocido como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o también conocido como asma, como EPOC. El asma y la fibrosis quística y la bronquitis son enfermedades asociadas a esta alteración ventilatoria obstructiva. Continuando, vamos a ver cómo se refleja este patrón obstructivo en la curva flujo-volumen. ¿Qué va a pasar en la curva flujo-volumen? El pico, vamos a verlo, el pico de mi curva flujo-volumen va a ser más alto, va a estar más alto, y el descenso de esta curva va a tener una concavidad. ¿Okay? Va a tener una concavidad, a diferencia de que esta tenía que tener un descenso pronunciado, no tan pronunciado, de hecho, no tan pronunciado, y en este caso tiene un totalmente cóncavo. Y de esta forma, haciendo uso de las curvas,
y apoyándonos de la espirometría forzada, podemos definir o darnos cuenta si nos enfrentamos frente a un patrón obstructivo. Ahora procederemos a hablar de alteración ventilatoria no obstructiva o también denominada restrictiva. La alteración ventilatoria no obstructiva está representada o tiene la característica de que hay una disminución de la capacidad pulmonar y una alteración en el límite de expansión, como sucede en una parálisis muscular o un derrame pleural, asociada a ciertos tipos de enfermedades como fibrosis y tumores, entre otros. Ok, vamos a ver la curva. Analicemos bien la curva volumen-tiempo. Si nos damos cuenta y recordamos un poco de cómo se veía de forma normal dentro de una alteración ventilatoria no obstructiva o restrictiva, vamos a ver que nuestra curva se encuentra de manera normal, por decir así, aunque no está normal, pero se encuentra de manera normal, solo que está disminuida. ¿Por qué se debe? ¿Y esto a qué se debe? A que hay una disminución de la capacidad vital forzada y del volumen expiratorio en el primer minuto. Ambos se ven disminuidos, por lo que se disminuye mi curva. Al disminuir mi curva, los valores normales, los valores del índice de Tifenau se encuentran de forma normal, porque ambos valores, tanto mi capacidad como mi volumen, se vieron disminuidos y hacen la referencia a que de alguna forma mi curva se encuentra de manera normal, pero en realidad no está de manera normal, sino que disminuyó por estos factores. Como podemos ver aquí, está disminuido, también está disminuido, pero mi índice de Tifenau se encuentra de forma normal, debido a que estos dos se encuentran disminuidos de igual forma. Entonces, veamos ahora la curva flujo-volumen. Si vemos, el pico es demasiado o está muy disminuido. En comparación del patrón obstructivo, aquí mi pico está disminuido. Y aunque pareciera que la curva está de manera normal, se encuentra disminuido, muy parecido a lo que vimos aquí, porque estos valores se encuentran disminuidos. Entonces, el problema aquí es el tamaño de la curva, no como tal su morfología o un cambio estructural, sino que está disminuido el tamaño de la curva. Por lo que en estas alteraciones ventilatorias, lo que preocupa más o lo que se caracteriza más es que hay una menor expansión de los pulmones. O sea, hay un problema para expandir los pulmones. Entonces, en resumen, cuando nos enfrentemos a un patrón obstructivo, ¿cómo lo vamos a poder calcular? O vamos a saber que nos enfrentamos a una alteración ventilatoria obstructiva. Vamos a tener una disminución. ¿De qué? Del índice de Tifenau. Mientras que mi capacidad vital forzada se va a encontrar de forma normal. Y mi volumen expiratorio en el primer minuto se va a encontrar disminuido. ¿Ok? Como ya habíamos visto, nuestra curva va a tener esta característica. La característica de que el tiempo de ascenso de la curva va a ser más lento y la meseta va a tardar más en alcanzarse. Ok, esto va a ser en mi curva flujo-volumen, como podemos recordar. Mientras que nos encontremos en un patrón no obstructivo o restrictivo, vamos a encontrar que nuestro índice de Tifenau se va a encontrar de forma normal,
pero tanto mi capacidad vital forzada como mi volumen expiratorio en el primer minuto van a estar disminuidos. Si recordamos, decíamos que estos dos factores que habían disminuido, como estos dos estaban disminuidos, hacían que mi índice de tifenol fuese normal. Pero en realidad mi curva está disminuida. En realidad aquí el problema era el tamaño de la curva en mi patrón no obstructivo, como ya lo habíamos mencionado. Y en el caso de un patrón mixto, pues todas, tanto mi índice de tifenol como mi capacidad vital forzada y mi volumen expiratorio forzado se van a encontrar disminuidos. Tan disminuidos que tanto este efecto va a hacer que este también esté muy disminuido. Caso contrario que en el patrón obstructivo. No obstructivo. Ok, comenzamos a hablar sobre los patrones de trabajo respiratorio. Antes que nada debemos definir la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria será el número de respiraciones que se realizan en un ser vivo en un periodo específico de tiempo. En un periodo específico. Ok. Vamos a comenzar con la primera respiración, la eunea. La eunea es caracterizada como una frecuencia respiratoria normal, que va en un rango de 12 a 20 respiraciones por minuto. La taquipnea es un aumento de la frecuencia respiratoria por arriba de las 20 respiraciones por minuto. Caso contrario de la bradipnea, en el hecho en el que en la bradipnea la frecuencia respiratoria disminuye por debajo de 12 respiraciones por minuto. Otra respiración interesante es la apnea, que aunque en algunas situaciones está involucrada en respiraciones patológicas, también puede ser inducida conscientemente cuando decidimos voluntariamente dejar de respirar. La hiperpnea. La hiperpnea va a tener una diferencia a la taquipnea, porque no solo va a haber un aumento en la frecuencia respiratoria, sino va a haber también un aumento en la profundidad respiratoria. Esto normalmente ocurre durante el ejercicio, cuando es necesario o cuando nos enfrentamos ante una hipoxia. Cuando es necesario mayor cantidad de oxígeno, necesitamos hacer que nuestra respiración sea más profunda. ¿Okay? Después vamos a hablar de la respiración de Chainston. La respiración de Chainston está caracterizada, o respiración en diamante, caracterizada por periodos de apnea a lo largo del ciclo. Es una respiración progresiva y más rápida y más profunda. Luego lenta hasta que se evoluciona al periodo de apnea durante 15 a 60 segundos. Es muy presente en la apnea del sueño, en el que cada vez que ocurre este periodo de apnea en el cuerpo, despierta al paciente. ¿Okay? Nuestro paciente está durmiendo y cada vez que ocurre este periodo de apnea, el paciente despierta. Después tenemos a las respiraciones irregulares o de Biot. Esta también se caracteriza por periodos de apnea, pero si vemos aquí nuestra frecuencia respiratoria es un poco más profunda, y después el periodo de apnea, diferente a la de Chainston. Y esta respiración es típica de la hipertensión intracraneal y lesiones del bulbo raquídeo, donde se encuentran los centros de respiración. Okay, vamos a tener interrupciones bruscas entre la frecuencia respiratoria más rápida y más profunda. Y por último, hablemos de la respiración de Kussmaul. La respiración de Kussmaul va a ser profunda y forzada, y está asociada normalmente a una acidosis metabólica severa. ¿Debido a qué? Debido al intento de eliminar el dióxido de carbono de la sangre como mecanismo compensador. Esta acidosis metabólica, o también conocida como cetoacidosis diabética,
en las personas con diabetes suele estar muy presente, o con una insuficiencia renal crónica. Y bueno, hasta aquí el video.